¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Edgar Alejandro Mamaní. Siguiendo con esta saga de videos relacionados al life coaching, vamos a abordar un tema que nos toca a diario, ¿no?, en las relaciones humanas y en un montón de aspectos. Y vamos a abordar ese tema a través de una afirmación. Y esa afirmación vamos a tratar de darle contenido. El tema de hoy son los caprichos. Cuando uno dice caprichos, se vienen a la mente los chicos. Sin embargo, los caprichos, como lo llamamos en los chicos, en realidad son manifestaciones propias del crecimiento y de la maduración del niño. Y no son un problema en sí mismo. En cambio, en el adulto sí. ¿Y por qué son un problema en el adulto? Por la traducción que tiene el capricho, por el significado que tiene el capricho. Y por eso vamos a utilizar esta afirmación. La afirmación es, o la sentencia es, el capricho lleva a la infelicidad. ¿Cómo sostenemos esa afirmación? ¿Y por qué es así? Bueno, para eso hay que entender la naturaleza del capricho. El capricho es una idea, un pensamiento basado en... Tiene varios elementos, o se puede abordar por definición desde varios aspectos. Uno de ellos es la arbitrariedad en lo que uno manifiesta. ¿Qué significa arbitrariedad? Que no obedece a ningún orden lo que uno está manifestando. Es un puro ejercicio de manifestar un deseo. Y esa es la segunda característica. Una es la arbitrariedad y otra el deseo. Ya tenemos dos elementos que cuando se están trabajando en la búsqueda de este estado de bienestar, de estar bien, de sentirse pleno, en la búsqueda de la armonía, estos dos elementos son elementos que nos juegan en contra. La arbitrariedad, porque es sinónimo de caos, es sinónimo de desorden, es sinónimo de que no se sigue un método, de que dejamos que el azar se entrometa en nuestra vida arbitrariamente. Y el otro es el deseo. Cuando el deseo no es comprendido, cuando el deseo no es manejado, nos esclaviza. Entonces ya tenemos dos elementos que conforman el capricho que ya prácticamente explican por sí solo el porqué el pensamiento caprichoso en el ser humano lleva, en el adulto, lleva a la infelicidad. Otra forma de abordarlo tiene que ver con esto, porque uno puede decir, a ver, poniéndolo en contexto, uno podría decir, bueno, pero una característica humana es el libre albedrío. Cada uno tiene derecho a pensar y hacer lo que quiera. Obviamente después se tiene que hacer cargo de las consecuencias, pero eso no limita que yo puedo y tengo esa posibilidad del libre albedrío. Entonces, eso obviamente que es así. El pensamiento, o sea, cualquier acción nuestra no tiene que estar atada, tiene que ser libre, y en cuanto al pensamiento, uno puede llevarlo hacia los rumbos que uno desee. El tema ¿cuál es? Como habíamos dicho, esto tiene consecuencias. Entonces, ¿cómo hago para que las consecuencias de todo esto sean las que yo realmente quiero? Siempre tenemos que recordar que partimos de la base que apuntamos hacia un estado de bienestar, hacia sentirnos bien, hacia crecer, hacia tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, bajo esos preceptos hay que seguir determinados lineamientos. Esos lineamientos tienen que ver con un método, tienen que ver con un orden, tienen que ver con una forma. Cuando las cosas se ajustan a esa forma, a ese orden, van a ir
en el sentido de la armonía. Cuando se sale de ahí, van a ir en el sentido de la disarmonía, del caos, de la infelicidad. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y ese orden qué es? ¿Quién me dice que ese orden? Si yo sigo un orden que me dice otro, en definitiva no soy libre. Y por supuesto, que no es un orden que dice otro. Es un orden que tiene que ver con sabernos a nosotros mismos. Es un orden que descubrimos nosotros mismos. Nosotros mismos creamos ese orden. Para crear ese orden, sin ser preso de otra cosa, tenemos que tener un ejercicio del libre pensamiento. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es el libre pensamiento? El libre pensamiento entonces es el ejercicio del libre albedrío. Yo pienso lo que quiero. Y ahí hay un error. Libre pensamiento no es sinónimo de pensamiento anárquico. Libre pensamiento no es sinónimo de pensar lo que uno quiere. Libre pensamiento es el pensamiento que surge a través de un proceso que lo hace verdaderamente libre. Porque si un pensamiento es anárquico, es caótico o es caprichoso, está atado a mis caprichos, está atado a mis deseos, está atado al ego, está atado a un montón de situaciones que me anclan y hacen que eso no sea libre. Entonces, ahí entendemos por qué el capricho nos lleva a la infelicidad. Porque es mentira que es un ejercicio del libre albedrío. El capricho es un ejercicio de la ilusión del libre albedrío. Una ilusión donde estamos creyendo en una falsa sensación de libertad y en una falsa sensación de elección. La verdadera elección viene a través del orden, de la armonía. Mientras no logremos entender esto, siempre vamos a ser presa de algo y algo va a estar nublando nuestras decisiones. Y por ende no vamos a ser realmente libres. Entonces, en definitiva, el ejercicio del capricho o actuar caprichosamente no es más que una prueba de lo prisioneros que somos. ¿De quién? De nosotros mismos, de nuestros miedos, de todo lo oscuro que tenemos. El luchar contra eso hace aflorar lo opuesto, todo lo luminoso que tenemos. ¿Cuál es la principal herramienta para esto? Adivinen, el amor. Pero con el amor pasa lo mismo que con el capricho. Hay que entenderlo, hay que saberlo, para que pueda ser realmente una herramienta que nos lleve hacia la felicidad, hacia la armonía, hacia ese estado de bienestar. Eso es todo, espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta, siempre a disposición.